Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por venir. Por supuesto, gracias a Caixa Forum por dejarnos este magnífico salón para hacer una reunión que creo puede ser muy interesante para todos nosotros. Nos juntamos hoy para hablar de libertad de prensa. Nos complace destacar que este evento también cuenta con el respaldo y la inspiración de la Fundación NEOS, una entidad comprometida con la defensa de los valores fundamentales de la sociedad, entre los que se incluye de manera destacada la libertad en todas sus formas. La misión de NEOS se centra en proteger y promover los principios de libertad individual y colectiva, con una fuerte énfasis en la importancia de una prensa libre y plural, como piedra angular de toda la democracia. En el contexto de este debate sobre la libertad de prensa, la Fundación NEOS busca subrayar la necesidad de un entorno en el que los periodistas puedan ejercer su labor sin coacciones, manteniendo un compromiso ético y contribuyendo a una sociedad informada y crítica. NEOS defiende que una prensa independiente es esencial para garantizar el derecho a la información de los ciudadanos y para que los medios puedan actuar como un contrapeso necesario frente al poder y otras fuerzas de influencia. Con esta misión en mente, el evento de hoy en CaixaForum se convierte en un foro de reflexión y análisis, en el que nuestros invitados, desde sus distintas trayectorias, abordarán los desafíos, las amenazas y las oportunidades que enfrenta la libertad de prensa en la actualidad. Quiero agradecer a NEOS por su compromiso con este debate crucial y su incansable labor en la promoción de un espacio de libertad y respeto en la sociedad. Sin más, paso a nombrar a los invitados que tengo el placer de presentar. Además, son todos amigos míos, así que voy a ser poco objetivo, pero me da igual. Así que, sin más, empiezo a nombrarlos. En primero quiero que suba Jaime Armengol. Jaime ha sido el director del periódico de Aragón durante muchos años y es un periodista reconocido y de una alta talla, como muchos de ustedes ya saben. En segundo lugar, quiero que suba Santiago Izuel. Santiago Izuel, también todos son periodistas, él es también el secretario del Colegio de Periodistas de Aragón. En tercer lugar, va a subir Álvaro Montaner, periodista de la COPE aquí en Zaragoza. Y en cuarto, Paco Ortiz Remacha, famoso periodista deportivo que todos conocemos, sobre todo los zaragocistas, y que tengo el placer de que comparta la mesa con todos nosotros. Bien, yo cuando intentamos organizar esta mesa, les pedí a cada uno de ellos que me hiciesen 2 pinceladas para poder hablar los 4, los 5, todos ustedes y nosotros, del proyecto de ley que quiere hacer el gobierno, el actual gobierno central, de defensa de la democracia y de apoyo a la libertad de información. Es un proyecto de ley que se basa en una directiva europea que ya se hizo en abril de este año, de defensa de la libertad de prensa, y que el Gobierno de España se ha comprometido a desarrollar y ha presentado ahora 31 puntos, que son ese tipo de puntos, si no quiero entrar a matizar ni a ser tendencioso, que en el papel todos estamos de acuerdo. Es como cuando uno habla de la defensa del hipopótamo o del lince ibérico, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo. Lo que pasa es que luego el desarrollo de la defensa del lince ibérico, pues a lo mejor hay cosas que se pueden mejorar. Por ser un poco malo, tengo la impresión de que de momento el gobierno no parece que ha contado mucho con los periodistas. Y eso era un tema que a nosotros, desde NEOS, nos preocupaba, que no se cuente con la parte fundamental de una ley de prensa, que son ellos. Muchos de ustedes saben que yo soy médico, en todas las reuniones de NEOS lo digo, y a nosotros como médicos nos molestó el que el gobierno no contase con los colegios de médicos, ni con las organizaciones, las asociaciones de médicos, ni con las cátedras de bioética cuando se desarrolló la ley última de eutanasia o la ampliación de la ley del aborto. Yo creo que teníamos mucho que decir los médicos antes del desarrollo de la ley. Un poco esta reunión es para eso, para que ellos
den sus puntos de vista. Son gente toda con una alta trayectoria, un peso importante dentro del periodismo de nuestra ciudad y que creo que pueden ser muy importantes. Entonces yo les pedí a cada uno de ellos 2 puntos de vista, sobre el cual van a hablar cada uno de ellos 10, 15 minutos. Yo voy a tener que pincharles para acortar para que luego podamos charlar. Jaime Armengol va a hablar sobre el derecho a la información. ¿Puedes poner la otra diapositiva, por favor? Esa. Sobre el derecho a la información y las mentiras en la política como base del problema de lo que intentan atajar con este proyecto de ley. Santiago Isabel quiere hablar de la desinformación. La desinformación no es casual. Y dijo una frase que a mí me encantó, que decía que TikTok no nos sacará de esta. Creo que es importante. La libertad de prensa y su capacidad crítica nunca puede depender de un gobierno que teóricamente da el dinero en subvenciones o en publicidad. Gobierno central, autonómico o local. Gobierno, a fin de cuentas. Álvaro Montaner quiere dar su punto de vista sobre la reforma de la ley de secreto profesional, importante, contemplado en la directiva de Europa. Veremos cómo se desarrolla aquí. Y de la financiación de medios, con las cuentas claras. Y por último, Paco Ortiz Remacha quiere hablarnos del debilitamiento de los medios de comunicación convencionales, creo que es algo que todos observamos, y la dependencia de sus contenidos a los gobiernos, central, autonómico o local. Y, por último, del control de los mandos intermedios, un tema muy interesante a los periodistas, para que se limiten a aportar los detalles que quieren los políticos en el poder. Siempre está el típico que te toca en el hombro y te dice: esto no lo digas ahora, o bueno, lo dejaremos para el próximo Noticias. ¿De acuerdo? Bueno, no quiero entretenerme más. Sin más, dejo la palabra a Jaime. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Javier, y gracias a los compañeros de la mesa y a todos ustedes. La libertad, lo has comentado, está en el ADN de vuestra organización, y de libertad de prensa y de libertad de expresión me gustaría poner un poco el contexto de cómo veo yo la situación actual para luego pues, debatir con los compañeros de la mesa y si hay preguntas pues, con el público. La libertad de expresión y el derecho a la información están absolutamente relacionados. Yo diría que el uno sin el otro, el concepto no existe, no se pueden disociar. Y estamos en un país donde afortunadamente existe esa libertad de expresión. Hay que pensar siempre que hay índices internacionales que nos indican en qué situación estamos. Podríamos estar mejor, indudablemente, pero no estamos, por ejemplo, como en Latinoamérica, donde cada 15 días muere un periodista desde hace 40 años. 1.200 periodistas en los últimos 30 40 años, a razón de uno cada 15 días. México se lleva la palma, aunque no es el único país. Y no hablamos de periodistas que estén trabajando en medios absolutamente incómodos o que estén utilizados partidistamente. Simplemente es en el ejercicio de su desempeño, pues son asesinados. Por lo tanto, vaya por delante que estamos en un país donde se puede ejercer la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. Como decía, son dos conceptos ambos que son absolutamente indisolubles. Y luego hablaremos de la ley, de lo que se pretende en ese plan de supuesta regeneración democrática o de acción democrática, pero yo diría que para defender esa libertad de expresión hay que ir al origen del problema donde estamos detectando que existe en los medios de comunicación, en la clase, yo diría en la clase pública en general, y es en que han aflorado una serie de nuevos intermediarios en la comunicación que no son periodistas, que no responden al concepto de periodismo y que no tienen el interés general como el elemento clave en la toma de decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno ocupa el torrente de información pública, pero no tiene interés general, que el que defiende el interés general es el periodista, sino que tiene un interés particular, simplemente busca los llamados likes ahora en Internet, o busca la notoriedad, o busca la polémica, pues automáticamente esa intermediación que históricamente recaía en los periodistas, ahora recae en unos pseudomedios, en un montón de entidades que se arrogan esa intermediación. Esta semana hace 100 años que se dio la primera licencia de radio en este país. El jueves habrá actos, si ustedes escuchan la radio los escucharán.
Hace 35 años, 30 años, se dieron las primeras licencias de radiofrecuencia para la televisión privada, ¿no? Después de los años 50, el comienzo de emisiones de televisión española a la televisión pública. Llegó Internet y no hubo ninguna regulación pública. Llegó Internet y como un torrente, bueno, no hay que establecer comparaciones, ¿no? Pero se nos llevó por delante y empezaron a aflorar nuevas plataformas desreguladas, plataformas que no estaban controladas y que de alguna manera no respondían a intereses, como decía, generales, ¿no? Que al final la información como activo es algo que debe responder al interés general, no debe responder al interés particular. Entonces ahora mismo hay un grave problema desde mi punto de vista, Javier, y esto se traslada y por eso queremos hacer en Europa hay un reglamento, en España este llamado Plan de Acción Democrática que influye mucho en los medios. El problema que estamos teniendo ahora es que se está confundiendo comunicación con periodismo y no es lo mismo. En el periodismo existe la intermediación de un profesional que se debe al interés general, entendiendo que la información que publica, o bien por su carácter extraordinario, o bien por su carácter, insisto, de interés general, debe ser servida de acuerdo con unos parámetros de rigor, eficacia en la obtención de los datos, tiene que estar descomprometida, es decir, tiene que ser información, no tiene que tener unos compromisos eh, de carácter editorial o de carácter político, la información es información, y sin embargo estamos viendo cómo eso se ha contaminado claramente con esto que digo de la comunicación confundida con la información. No es lo mismo. ¿El periodismo se comunica? Sí, pero no todo lo que se comunica es periodismo. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que en ese aflorar de nuevos soportes que no están en manos del gremio de periodistas, del oficio, lo que viene ocurriendo es que se está incurriendo permanentemente en intoxicaciones, en falsedades, cuando no en una mala praxis periodística, lo cual todavía perjudica más. Luego seguro que hablarán de las fake news, etcétera. Por lo tanto, yo creo que el primer punto para entender por qué ahora mismo hay un debate, yo diría, bastante encontrado, ¿no?, con el ámbito público, desde el ámbito profesional, el ámbito público me refiero al legislador, el gobierno, es que nosotros, como periodistas, ya sabemos cuáles son las normas deontológicas, éticas a las que nos tenemos que sujetar en el ejercicio de nuestra profesión. No necesitamos que se nos recuerden por parte de un boletín oficial a fuerza de legislación nueva, sino que lo que necesitamos de alguna manera es que en ese ecosistema más o menos regulado, he citado algunas de las ocupaciones de espacios públicos que necesitaban de esa regulación para operar, como son la radio o la televisión, eh, de alguna forma necesitamos que se nos deje operar de acuerdo con esos criterios profesionales. Yo creo que esto no se va a solucionar a golpe de boletín oficial. Yo creo que se va a solucionar con muchos factores. Es una crisis, yo diría, multifactorial, la que en el periodismo y en la sociedad informada en general, pero desde luego a través de boletín oficial no lo vamos a arreglar en la situación que tenemos. También diría algo importante respecto de lo que comentabas en esta primera intervención. Se habla mucho de las fake news, como si la mentira solo estuviera en el lado de quien transmite una información y no de quien emite directamente esa información o de quien lanza una opinión, ¿no? Yo creo que todos hemos asistido, por ejemplo, a una carrera absolutamente desenfrenada de improperios, por ejemplo, ahora en las elecciones de Estados Unidos, donde se han llegado a afirmar, no por los periodistas, sino por los propios candidatos, algunas cuestiones que eran evidentemente retorcidas, cuando no falsas. Yo creo que el caso paradigmático podía ser cuando Trump en un mitin dice que los mexicanos se comen los gatos, y lo dicen, y además la gente lo transmite, ¿no? Eh, claro, esto es un problema, porque si al final ya no hablamos solo de que el intermediador periodista hace mal su trabajo, sino que el que emite la información puede decir lo que le viene en gana y además no tiene un filtro, no tiene un contraste de alguien que ponga el marco de raciocinio mínimo para poder transmitir esa información, pues tenemos un problema multiplicado por n, ¿no? Mucho más grave, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora mismo
El problema que tenemos también es que las medias verdades, las falacias, se han convertido en el pan nuestro de la política. Es decir, todos los días estamos viendo cómo se cuentan las cosas a medias, cómo se retuerce la realidad y cómo se transmiten informaciones al margen de lo que hagan los periodistas, que están muy alejadas de la verdad, ¿no? Es verdad que hay una parte de interpretación de los hechos que puede estar sujeta a la mirada del que recibe la información. Yo soy muy de esa idea de que la palabra emitida, la mitad es mía, pero la otra mitad es suya, de quienes me están escuchando. Pues así también con la información puede ocurrir lo mismo, pero eso no quiere decir que la verdad sea un promedio de opiniones de los que estamos aquí presentes. Este suelo es marrón. Y si ponemos en duda lo objetivo, que esta silla es blanca, que esta mesa es negra y que este suelo marrón, tenemos un problema muy grave. Otra cosa es que nos parezca bonito, feo, cómodo, incómodo, atributos que de alguna manera sí que pueden estar sujetos a la opinión personal, pero hay una serie de elementos objetivos que deben ser transmitidos como tal. Hablamos mucho de que los periodistas podemos estar en el origen del problema, ¿no? Como cuando transmitimos lo que decía hace un momento, no poniendo los filtros o no. Como decía, una ley no va a arreglar esto. Esto es el buen ejercicio periodístico, es lo que puede permitir que transmitamos nosotros correctamente las informaciones, que lo hagamos en un entorno de libertad, en un entorno de seguridad en el trabajo que estamos desarrollando. Y luego también no perdiendo de vista algo que en esa parte que estoy comentando de cómo estamos contando ahora desde quienes ocupan el espacio público, políticos, empresarios, sindicalistas, sociedad civil, representantes en general de cualquier entidad, los propios periodistas, hay algo que sí que me parece destacable poner de manifiesto también en este comienzo, en esta reflexión inicial, y es que mm, un periodista no puede hacer dejación de su obligación de informar sobre el interés general, eh, un poco caiga quien caiga. La verdad no puede ser cómoda o incómoda, es la verdad. Y entonces no puedes estar permanentemente sujetándote a la conveniencia de lo que en ese momento tu conciencia periodística o tu empresa quieren que aparezca. Y también se está perdiendo algo que creo que es muy negativo para la información, y es la precisión en la transmisión de la información, sobre todo en los titulares. Ahora ya no se titula en los periódicos o en Internet. Yo entro muchos días en web, igual que todos ustedes, y vemos no un titular informativo que nos dice este salón es, el salón de Caixa es marrón, negro y blanco, sino que nos pregunta, ¿sabe usted cómo es? Y tienes que leerte hasta la última línea hasta que te dicen que el suelo es marrón, ¿no? Esto que antes se llamaban titulares y que ahora son cebos, ¿no?, en el argot periodístico, está haciendo mucho daño también. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que una parte del ámbito público miente deliberadamente para escurrir el bulto y escaparse de sus responsabilidades, que estamos trabajando en becario en determinados ámbitos de la profesión periodística y que encima no podemos ser precisos, porque deliberadamente queremos que haya tráfico y que haya digamos, un seguimiento a las informaciones que hacemos, generando más expectativa que información, tenemos el cóctel perfecto para que los que están a ese lado se lancen a circuitos para informarse que no están, entre comillas, en el ámbito convencional de los medios de comunicación. Me refiero a las redes sociales, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que hay que hacer una invocación de lo que decía al principio, de que el derecho a la información es un derecho inalienable y que además es de cada uno de nosotros, que el depositario a ejercer ese derecho a la información de alguna manera era el periodista en su labor de intermediación, que hay que dotarlo de las herramientas suficientes, el conocimiento, la libertad, el tiempo para trabajar las informaciones, y que si muere el papel de ese intermediador profesional, pero al mismo tiempo un intermediador como era el periodista convencional, que no toma parte, sino que sinceramente lo único que pretende es transmitir
lo que ha sido capaz de percibir con sus fuentes, con su entendimiento y operando con rigor, etcétera, pues tenemos un problema muy grave. Un problema que, insisto, ya por hablar un poco de la ley que da el objetivo, no se va a corregir con ese plan de regeneración democrática. Yo soy muy de la idea de que cuando no hay principios hace falta normas. Si hubiera principios, no necesitaríamos tantas normas. Y también soy bastante de la idea de que en la misma línea que comentaba que la verdad objetiva no puede ser una verdad promedio. Si alguien es alto y fuerte, es alto y fuerte, y si no es alto y fuerte, pues no lo es. Del mismo modo que ocurre esto, hay una parte, y es que cualquier desviación de la verdad por parte de quien tiene que preservarla, sobre todo en el ejercicio de la responsabilidad que cada uno tenemos en nuestro desempeño, eh, tiene que ser observada digamos, esto es una cuestión de principios, es un poco lo que quiero expresar. Y cuando uno miente deliberadamente, lo que hace es parapetarse en la confusión, en la mentira, en la media verdad, en la falacia, para generar un clima que le pueda resultar favorable. Eh, yo creo que en este país hubo una condena que todavía tendría que ser más fuerte, pero bastante clara contra conductas, vamos a decir, corruptas, ¿no? La corrupción, la corruptela más o menos comúnmente aceptada se ha ido desterrando. Es un país que cada vez es más exigente para prevenir las actitudes corruptas. Y para mí la mentira tiene mucho de corrupción porque lo que hace es eh, digamos, pervertir, subvertir también el entendimiento de las personas sobre lo que ocurre. Y esto creo que es muy grave, el uso de la mentira es absolutamente despreciable. Y como digo, esto no va a depender de una norma. Al final eh, hay un principio de inevitabilidad en la corrupción. El que se corrompe es porque puede y el que no se corrompe es porque no quiere. Y esto pasa también en el ejercicio del periodismo, en otros muchos ámbitos. Por lo tanto, esto va de personas, va de valores y va de libertad. Gracias, Jaime. Es que tengo que dejar pasar a los demás, que si no me van a llamar la atención. Perdona, es que no te cortaría, pero Santi. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero que quiero es agradecer a Neos la invitación para estar aquí. Por supuesto, a los compañeros de la mesa, al público, al que intuyo desde aquí, aunque no lo vea, y sobre todo a Javier, con quien me unen muchas cosas y especialmente dos de 16 y 19 años. Bueno, a ver, la mesa habría mucho sobre lo que hablar. Yo no voy a ser tan profundo como Jaime, pero al hilo de de las dos frases que le dejé a Javier, que una se las voy a leer para que nos acordemos, que la desinformación no es casual y que una sociedad mal informada es más débil y fácil de manipular, yo voy a dejar algún dato para la reflexión y luego a lo mejor podemos hablar sobre él. Por ejemplo, alguna cifra, a mí me gustan mucho los porcentajes y hay alguna cifra que buscando datos para esta conferencia me parecen bastante grave. Por ejemplo, que el 36% de los españoles afirma que no leen nunca, no leen nada, no leen libros, no leen nada. Que el 46% de los españoles no ha leído ningún libro en el último año, ¿vale? Saquen el porcentaje contrario de los que lo han leído. Pasamos, y este dato es de la semana pasada, 5 horas 40 minutos mirando pantallas al día. Esto más o menos es el 35% del tiempo que permanecemos despiertos. En esas pantallas incluimos ordenadores, teléfonos, tablet, cualquier dispositivo. La página más vista en España no es la de ABC, El País ni La Razón, es YouTube, evidentemente, con muchísima diferencia. Y solo un 12% de los españoles paga por la información por contenidos periodísticos. Pero el 65% de los españoles tiene acceso a alguna plataforma de streaming, ámbito que lidera Netflix en nuestro país. Más o menos ahora mismo los usuarios españoles que estemos suscritos a una o varias plataformas tenemos 4.500 series a disposición de nuestros dispositivos para verlas. Ya el que decidamos verlas o no ya es otra cosa, ¿no? ¿Por qué decía que TikTok no nos sacará de esta en este titular un poco canalla? Pues bueno, pues porque evidentemente las redes sociales son el primer sitio donde se informan los españoles. Si entendemos WhatsApp como una red social, es la primera donde nos informamos. No accedemos directamente a los medios de comunicación.
Respecto al tema de la libertad de prensa y por qué yo considero que la capacidad crítica de la prensa nunca puede, o debería, mejor dicho, porque sí que puede depender de un gobierno según cómo evolucionen las cosas. Tenemos países en nuestro entorno no muy lejano donde el ejercicio de una mayor o menor libertad de prensa depende directamente de un gobierno. Em, pues bueno, evidentemente, en mi opinión, coincide un poco con la de Jaime. Yo no creo que ninguna ley, ningún reglamento, ningún registro nos vaya a sacar de esta situación, pero sí que creo que la única forma de que podamos conducirnos de una forma más o menos ordenada, esto nos afecta a todos, no afecta solo a los periodistas. En la medida, yo soy periodista, pero antes que periodista soy ciudadano. En la medida en que seamos ciudadanos comprometidos e informados, que entendemos las cosas y sabemos distinguir entre hechos y emociones, que me parece fundamental, porque el problema que tenemos es que cada vez nos cuesta más distinguir entre lo que es real y lo que no lo es. Podría poner muchos ejemplos y lo entenderíamos todos. En la medida en que seamos ciudadanos comprometidos e informados, pues podremos avanzar más hacia una sociedad de este tipo. Y sobre todo necesitamos medios críticos que cuenten la verdad y que no trasladen ideología ni relatos envueltos en emociones. Vuelvo a las emociones. Yo tengo una visión muy crítica, aun siendo secretario del Colegio de Periodistas, tengo una visión muy crítica sobre el papel y la responsabilidad de los medios de comunicación y creo que en algunos puntos, no sé si los ciudadanos fallan o no, pero estoy seguro de que los medios de comunicación hemos fallado estrepitosamente en la forma que tenemos de hacer las cosas y que buena parte de las cosas que nos están pasando también dependen de nosotros. No sé quién fue el primero que accedió a ir a una rueda de prensa sin preguntas y no se levantó, de todos los partidos, no estoy hablando de ningún partido en concreto. No sé quién fue el primero que aceptó como una declaración periodística una declaración de un líder público hecha a través de Twitter o a través de X, sin tener la capacidad de preguntar, pero esto está pasando todos los días y nuestros líderes públicos a menudo ya no se pronuncian en pronunciamientos públicos ni en comparecencias públicas, sino a través de las redes sociales, con lo cual hurtan la capacidad del profesional de preguntar. Evidentemente es mucho más cómodo. Bueno, son cosas que yo creo que deberían hacernos reflexionar. Pero bueno, yo creo que esto es tarea de todos y sobre todo que hay un tema de cultura, de sustrato de valores, que cada uno aplique valores a lo que considere y creo que nos hemos dejado muchas cosas por el camino todos. Y yo creo que estamos a tiempo de hacer las cosas bien, evidentemente, pero a través del boletín oficial yo creo que no es el camino. Qué bien. Gracias, Santi. Álvaro. Muy buenas tardes a todos. A mí me gustaría empezar la introducción diciendo como, o parafraseando, mejor dicho, al gran Pepe Domingo Castaño, que en paz descanse, hace unos años estuvo aquí recibiendo un premio de COPE y lo primero que dijo al subir a recibir el premio Valores de la Comunicación fue ¿qué pinto yo aquí? Entonces, con cariño te lo digo, Javier, pero sí que es verdad que estoy muy halagado, ¿no? Muy joven en esta mesa y te agradezco muchísimo la invitación de la Fundación también. También a mis compañeros de mesa hoy, a Jaime, al que tengo la fortuna de conocer profesionalmente. Fue uno de mis primeros trabajos en el periódico de Aragón. A Santi, a Paco, al que también conozco. Y bueno, por retomar un poquito el hilo de lo que han dicho tanto Jaime como Santiago, yo te planteaba hace unos días el secreto profesional, ¿no? Y a la hora de plantear un poquito la estructura de lo que íbamos a hablar aquí, lo primero que me vino a la cabeza fue una frase de mi época de la universidad, ¿no? Un periodista vale lo que valen sus fuentes, ¿no? Entonces, reflexionando sobre esa idea, últimamente me da la sensación, o da la sensación desde fuera, dentro del ámbito profesional yo creo que quizá se incrementa más esa sensación, pero es que desde fuera también últimamente gente que es consumidora tanto de periódicos, televisión, radio, da la sensación de que hoy lo que prima es el titular fácil, ¿no? Lo estábamos hablando ahora, lo decía hace un ratito Jaime, sobre todo los medios digitales, ese clickbait que también se está extrapolando a otros medios, ¿no? Yo quiero dar la información, aunque sea un titular muy rimbombante, lo que me interesa es tener
las máximas visitas posibles y me da igual si luego la información está equivocada o no es del todo exacta. Por poner un ejemplo, ¿no? Hace un tiempo vi en un medio, lo estoy exagerando un poco, pero era algo así como tremendo incendio en Zaragoza y cuando uno pinchaba, pues era en el barrio de Las Fuentes, creo recordar, un contenedor que había ardido y que habían sofocado rápidamente el incendio, ¿no? Pero uno ya entra para ver lo que ahí había pasado. Quiero relacionar esos conceptos porque no me olvido de que quiero hablar del secreto profesional, pero ¿cómo se puede proteger a esa fuente, ¿no? Porque hace unos días también tenía la oportunidad de hablar sobre esta nueva ley de la que hoy estamos dialogando aquí en este foro de debate, aquí en CaixaForum, y realmente proteger la fuente o los conceptos que ponía para proteger ese secreto profesional del que estamos hablando al fin y al cabo, que muchas veces viene por esas fuentes, que una vez se imagina que puede ser una fuente confidencial, pero otras veces no es tanto, ¿no? O puede ser simplemente una persona, un ciudadano de a pie, un vecino que refleja una información, nos pone sobre la pista de algo y nosotros sabemos que ni si no tenemos por qué revelar sus datos, ¿no? Pero a lo que iba en esta directiva europea que había y que pues han recogido un poquito el rebufo en esta ley que se plantea ahora aquí en España, eh, es mucha ambigüedad, ¿no? La que se ve, ¿no? Porque todos los aspectos que se recogen en este punto concreto son cosas ya consabidas, cosas que han puesto a todo el mundo de acuerdo, pero en realidad ese secreto profesional se protege. Creo que antes no estaba del todo desprotegido, pero a la vez tampoco se blinda de una manera mayor, ¿no? Esto a mí me lleva también en la reflexión, hablando sobre el secreto profesional, sobre proteger a nuestras fuentes, como estaba diciendo hace un momentito, a la relación muchas veces extraprofesional que uno pueda tener, ¿no? Con diferentes gabinetes, con diferentes informadores, con diferentes fuentes. Uno es periodista y naturalmente quiere siempre sacar pues toda esa información, adelantarse, ¿por qué no?, muchas veces o dar una exclusiva, en mi caso, pues por ejemplo, en COPE Zaragoza, en la radio, pero antes que periodista uno también es persona, entonces tiene que saber diferenciar, porque muchas veces lo que nos ocurre en nuestra profesión es que nos cuentan cosas off the record, que se llaman, que es decir, que yo te la cuento para tu consumo interno y tarde o temprano se sabrá, pero por favor ahora no desveles esto porque me pondrías a mí en un lío. Entonces ahí también se entra en el aspecto de la ética en ese secreto profesional, ¿no? En las redes últimamente ese secreto profesional creo que también se ve violado, ¿no? A día de hoy, ¿no? Con diferentes fotografías, vídeos, informaciones, un poquito por lo que decía al principio, ¿no? Porque todo el mundo quiere ser el primero, porque todo el mundo quiere que se hable de él, ¿no? Eso que se dice de que se hable de ti, aunque sea mal, y muchas veces creo que hay quien concurre en el error. Ojo, dentro de la profesión y también fuera, ¿no? Porque eso también me lleva a hoy día determinados medios que pueden ser digitales contra los que el gobierno también o con los que el gobierno habla en esta ley de la que estamos tratando hoy, que muchas veces se pueden considerar como pseudomedios o que ni siquiera son medios, ¿no? Muchas veces porque lo que buscan es lo que decíamos al principio, pues sin contrastar ninguna fuente, sin proteger ese secreto profesional del que estamos hablando hoy, en definitiva, ese intrusismo que puede haber muchas veces, entre comillas, lo hemos visto y para terminar, pues volviendo a esa idea principal del secreto profesional, eso es algo que se vio sobre todo en las redes sociales y concretamente en Instagram en el 2020, ¿no? En tiempo de pandemia. Todos seguimos, quien más, quien menos, algún influencer, ya sea a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional, y generalmente pues hacen un contenido que, ojo al dato, o sea, no lo estoy criticando, pero es un contenido que es más enfocado hacia el ocio, más enfocado hacia el entretenimiento, etcétera, etcétera. Por desgracia, cuando la pandemia, todos sabemos lo que ocurrió, todos estuvimos confinados en nuestra casa, fue ahí cuando quiero relacionar estos conceptos que igual me he ido un poco por los cerros de uva, pero por volver a lo inicial, ¿no? Estos profesionales de las redes sociales, que no del periodismo, decidieron dar el salto, traspasar la línea y empezar a informar. Entonces, ahí es donde muchas veces se rompía esa confidencialidad o esa confianza, más que confidencialidad, con el seguidor, con el usuario, porque empezaron a hablar de cosas de las que pues, se notaba muchas veces que no dominaban y dieron ese salto, ¿no? Ese intrusismo que se pudo ver de la figura del influencer, del comunicador que pasó
a ponerse el mono o el chaleco de periodista y que muchas veces, pues más que ayudar a tranquilizar, pues con el tema de contagios, con el tema de vacunaciones, con el tema de horarios, confinamientos en provincias que todos estuvimos viviendo, pues más que una información fue una desinformación. ¿Por qué? Pues por precisamente, primero, no acudir a las fuentes que debían acudir, pues naturalmente, y eso no es achacable porque no estaban acostumbrados a trabajar en ese ámbito, no tenían esas fuentes y en segundo lugar, pues al final por eso, ¿no? Por enterarse de algunos ecos que igual no era conveniente que saliesen en aquel momento por la situación que se vivía y por lo tanto vuelvo al inicio por no respetar o no tener muy claro cuál es ese concepto del secreto profesional. Bueno, gracias, Álvaro. Paco. Pues en primer lugar, gracias Javier, gracias también a ANEOS, a Caixa Forum y por supuesto a todas las personas que han acudido aquí y a mis compañeros que hace mucho tiempo que les conozco, porque invitar a un debate de estas características a un informador deportivo da la impresión de que es algo de segunda clase, aunque sin lugar a dudas la información deportiva es lo que más libre estuvo durante mucho tiempo, incluso en los tiempos de la dictadura y hasta hace pocos años. Y la verdad es que es muy interesante también destacar esta circunstancia, ¿no? Que está cambiando rotundamente como los aficionados al deporte estarán pudiendo observar. Me encantan las frases de las personas célebres, me encantan también las curiosidades y las anécdotas, y voy a comenzar por alguna de ellas, ¿no? Joseph Pulitzer, editor estadounidense de origen húngaro que falleció en 1911, dijo que la censura y el control de los medios son señales claras de un gobierno autoritario. Insisto, murió en 1911. George Orwell, que para mí es mi escritor favorito, además de ser un filósofo y una persona con una proyección en cuanto a lo que iba a ocurrir en la sociedad y en los medios de comunicación a través de 1984 y Rebelión en la Granja, que recomiendo absolutamente porque es un libro aterrador y absolutamente maravilloso, dijo que periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas. Después, por ejemplo, decir que Charles Bukowski, que era un norteamericano, escritor que terminó absolutamente abocado a la bebida y que en sus momentos de claridad decía cosas interesantes, comentaba que la censura es la herramienta de aquellos que necesitan esconder la realidad. Y por último, Richard Kapuscinski, es periodista polaco que falleció en 2007, dijo que el periodismo no puede ser controlado por ningún poder. Estamos hablando de libertad de expresión, de comunicación. Desde luego, Javier, cuando me comunicaste que podía participar en esta mesa redonda, en este debate, no había ocurrido lo de Valencia. Y ciertamente lo que ha ocurrido es única y exclusivamente poner los puntos sobre las íes en el momento que estamos social, en el momento que estamos profesional y en el momento en el que estamos políticamente hablando, ¿no? Porque al fin y al cabo es una demostración clara de lo que los políticos quieren, y me refiero a políticos de todos los signos, porque se ha equilibrado absolutamente todo, de los profesionales de la comunicación y también del público, del espectador, del oyente, del lector o de quien simplemente desea enterarse de las cosas a través de las redes sociales porque le divierten más o porque al fin y al cabo la mayor parte de los ciudadanos elegimos un medio de comunicación o una red social para enterarnos de lo que queremos. Somos también la mitad de responsables, que no culpables, de lo que está pasando, porque tú sigues fielmente a un medio de comunicación o a uno de estos comunicadores, influencers o como sea, y tú les crees a pies juntillas porque quieres que digan lo que tú quieres hacer. Y en definitiva, eso también es un problema nuestro, ¿no? Hay otra dificultad muy grande que es el nivel de atención. Anteriormente el nivel de atención era importante, ¿no? Porque la gente atendía al comunicador, ya sea en la televisión, al periodista, en la radio, al periodista también cuando lo estabas leyendo, pero ahora en la gente más joven solamente son 8 segundos. Es decir, si en 8 segundos tú no dices lo más interesante, la gente no te presta atención. Fíjense si es complicado que hasta las transmisiones a través de la televisión tienen a partir de los
6-7 minutos a muchos jóvenes que se dedican a consumir la comida que han pedido o han hecho anteriormente y a beber que a observar el partido porque no les interesa lo más mínimo. Y eso me parece también muy grave y un problema que es de los medios de comunicación, que es de los comunicadores, periodistas y también, por supuesto, del público. También vamos con definiciones. La definición de la RAE Soberbenense es el conjunto de las publicaciones periodísticas, especialmente las diarias. Por eso se llama periódico y por eso se llama diario, ¿no? Lo que pasa es que todo ha evolucionado posteriormente. Y un medio de comunicación, si vemos el diccionario, dice que es un instrumento o forma de contenido por el que se realiza el proceso de transmisión de la información. ¿Qué ocurre últimamente y qué es lo que nosotros tenemos que modificar y cambiar? Los profesionales de la comunicación. Yo tengo, no digo el honor, pero sí la capacidad de ser el más viejo de todos los que estamos aquí y que he vivido la censura, porque además de muy pequeño estaba con mi padre en la radio, empecé a trabajar a los 16 años, a colaborar en lo que es la radio, y que, bueno, una de mis obligaciones al principio como meritorio, que ahora no se dice meritorio, era llevar los papeles a censura. Era una carpeta amarilla donde tú ponías las entrevistas que ibas a realizar, donde ponías los discos y las entradas a los discos, porque ya en los comienzos de los años 70 había discos que no se podían emitir porque estaban subidos de tono, ¿no? Entonces, claro, eso nos parecía muy normal. Y en la radio no había noticias, no había informativos. Estaba el informativo de Radio Nacional de España, en la sobremesa y por la noche, pero en la radio solamente había pues temas sociales, ¿no? Bodas, bautizos, comuniones, fiestas, etcétera, etcétera. No había información como tal. Yo recuerdo que, por ejemplo, un compañero mío ya mayor, militar, resulta que tenía que dar los obituarios y yo, que tenía muy mala leche, pasaba a su alrededor empequeñeciéndome cada vez más para que él se tuviera que reír mientras estaba leyendo precisamente la muerte de una persona. De hecho, lo pasó tan mal que no pudo reírse que le dio una especie como de ataque y tuvo que venir hasta su familia para ver lo que le pasaba. Han cambiado tanto los medios de comunicación, han cambiado tanto los periodistas, que ahora, y por hacer mención precisamente sobre ese debilitamiento de los medios de comunicación, es que un medio de comunicación es una inversión muy cara. Un medio de comunicación es carísimo y al fin y al cabo necesita una serie de soportes, de resortes, de profesionales, de maquinaria y sobre todo pues de capacidad para poder ser visto, escuchado o leído, que actualmente es muy complicado. ¿Qué pasa? Que otras empresas se hacen cargo de los medios de comunicación o que, en definitiva, los gobiernos nacionales, autonómicos, provinciales o locales, a través de la publicidad, hacen que se tenga la tercera parte, la cuarta parte o incluso la mitad de la publicidad. Con lo cual es de sentido común que no ya el redactor jefe o el jefe de informativos o el director de ese medio de comunicación, si realmente es periodista. Hay muchos directores en los medios de comunicación que no son periodistas y que son gestores, administradores, personas que quieren llevar un negocio, ¿no? Entonces, el medio de comunicación se debilita al recibir pues esa tercera parte, esa cuarta parte, esa mitad de la publicidad, porque al final te van a decir, oye, ten cuidado con lo que dices y no vayamos a tener un problema con estos, ¿no? Como también el hecho de que la profesión periodística está cada vez más baja, en el sentido que se paga muy poco a los periodistas porque lo único que hacen les obligan a hacer es estar tranquilamente sentados en sus mesas mirando lo que los directores de los gabinetes de comunicación de las diferentes autoridades o de las diferentes empresas o de los diferentes acontecimientos que ocurren. Bueno, así no vas, no te desplazas, te envían las fotografías y haces perfectamente la noticia. ¿Qué ocurre? Que simultáneamente en la radio, en la televisión y en la prensa escrita se ofrece esa información a través de las redes sociales. Y efectivamente, no se titula, se pregunta. Entonces se pregunta, resulta que solamente estás viendo 2 o 3 líneas porque tienes que, bueno, de alguna forma suscribirte a ese medio de comunicación, te pasan 16 anuncios de publicidad y posteriormente es cuando lees la noticia que igual resulta que ya no te interesa porque no dices o no te dice lo que querías conocer, ¿no?
En cuanto a eso, el control de los mandos intermedios a los periodistas para que se limiten a aportar los detalles que quieren los políticos del poder, los políticos y los no políticos. Yo he sido periodista deportivo durante 46 años. E insisto, al principio no teníamos ningún problema, porque éramos los únicos que podíamos transmitir y que podíamos entrevistar en directo en los años 70, cosa que no se podía hacer generalmente hasta que se aprobó la Constitución española, ¿no? Entonces nosotros teníamos eso porque generalmente no nos metíamos con nadie excepto con el árbitro, que era una manera también precisamente de encarar esa situación. De hecho, se llamó a los árbitros por sus dos apellidos como consecuencia de un colegiado que se llamaba Franco Martínez. Y entonces, evidentemente, cuando alguien quería decir alguna cosa y meterse con Franco, utilizaba al árbitro de la contienda en ese momento. Y por eso se decía Franco Martínez y todos los nombres de los árbitros, tanto el nombre como los dos apellidos. Y esa es la causa de por qué se dice, ¿no? Pero si queremos tener un periodismo serio, un periodismo de información, lo más importante es la información, luego viene la opinión, y la opinión viene en una columna aparte o viene en el editorial, pero lo más importante es ofrecer información, una información rápida, una información breve, una información veraz, que te permita conocer lo que está ocurriendo. Esto que ha pasado en Valencia y en otros puntos de la geografía española ha sido auténticamente lamentable. Yo he sufrido muchísimo por todos los medios de comunicación, por lo que han hecho los medios de comunicación, los comunicadores y los políticos, que efectivamente no pueden responder a través de Twitter a lo que le pregunta la ciudadanía o también los medios de comunicación, ¿no? Y sobre todo de aquellas personas que son vulgares, que única y exclusivamente buscan su tranquilidad en el trabajo y que están como encargados, como capataces, y que ya te van obligando en función del poder que tengan a decir una cosa u otra, ¿no? Y a mí me ha ocurrido en los últimos años. Yo siempre he dicho lo que me ha parecido correcto y conveniente. No he tenido jamás ninguna querella ni ningún juicio, porque la libertad de expresión termina con el respeto a las otras personas, ¿no? Pero en ese sentido, en los últimos años, yo estaba escribiendo lo que iba a leer y estaba mirando cada una de las palabras para que no dijera a nadie que he dicho algo que no había dicho. Y eso es muy importante. Y luego te llaman por teléfono, terminas el programa y te dicen, oye, has dicho, digo, vamos a ver, ¿tú has oído el programa? Digo, afortunadamente, yo te voy a pasar, porque siempre lo grababa, el comentario principal, te voy a pasar lo que he dicho para que tú lo leas y lo contrastes. Y entonces ahí están este tipo de gente que no trabajan solamente, están haciendo de policías para que tú no te metas con las personas que de alguna forma pueden estar representando al medio de comunicación donde tú estás trabajando, ¿no? Me da lo mismo lo que es un medio privado, que puede estar formado por diferentes empresas, o un medio público. Ahora mismo, por ejemplo, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, el 80% de su producción es de Iberus, Eneo, es decir, Heraldo de Aragón. Entonces, no solamente la información, sino hasta los debates, la opinión en momentos determinados corresponde a un medio de comunicación que tiene el 10% de Radio Zaragoza, que es la cadena SER, y cuyo presidente, el señor O'Gurlian, es además presidente de la cadena SER, pero a través del Grupo Santillana, a través de la cadena SER, a través del País y a través también de AS. Es decir, que estamos hablando de medios de comunicación que están combinados, de medios de comunicación que lo que quieren, que en este caso, es tener la posibilidad de hacer lo que desean. Es decir, el Estadio Municipal de La Romareda con su renovación, que al principio hubo mucho jaleo, hubo mucha información, pero que posteriormente nos estamos enterando de cosas que es como lo que está ocurriendo. Es decir, y con esto quiero concluir, que el problema es múltiple, porque los medios de comunicación no son como antes, porque la sociedad tiene ahora la oportunidad de utilizar las redes sociales y que evidentemente eso es un peligro. Y un peligro que deben defender y debemos defender los periodistas, porque un periodista efectivamente no es un comunicador, un periodista es un profesional que se encarga de atender
a sus oyentes, espectadores o lectores con noticias rigurosamente bien escritas y sobre todo contrastadas, y que nadie pueda obligarte a decir quiénes son las fuentes, porque evidentemente si no estás en una absoluta debilidad. En mi caso, y con esto ya voy a terminar, con otra anécdota. Yo aprendí de José María García, con el que trabajé del año 76 al 81, hice 2 vueltas a España, se aprende muchísimo, cuando además no había televisión, era absolutamente maravilloso, que sus principales informadores eran las personas próximas a los presidentes de los clubes, entrenadores y jugadores, es decir, la hostelería. Es decir, lo que tú decías en una comida se enteraba el camarero. Tú te hacías amigo del camarero y te lo decía. Lógicamente tú luego lo tenías que refrendar, ¿no? Por supuesto, pero te venía mucha información precisamente de personas que incluso al final hasta te lo contaban. Y eso es muy interesante, que ahora no se puede hacer, porque al fin y al cabo hay un cierre absoluto en cuanto a la política, en cuanto al deporte y en cuanto a absolutamente todo. Pero yo creo que tenemos que ser los propios periodistas de a pie. Y los periodistas de a pie, yo estoy jubilado, pero también me interesa el mundo del periodismo e intento hacerlo. Que no se crean periodistas, ni los que son periodistas y participan en las redes sociales. Yo he tenido un podcast, pero un podcast no es un medio de comunicación. Yo no soy un medio de comunicación. Tengo que saber perfectamente que estoy trabajando para un medio de comunicación y que tengo que ser fiel y leal a la realidad y a mis oyentes, lectores o espectadores. Y otra cosa es ser un comunicador que expone de una forma más o menos agradable lo que él tiene de interés que puedan compartir determinados oyentes. Y no solamente los periodistas, sino también el público. Ser mucho más exigente, no ir solamente a los medios o a los comunicadores que tú quieres conocer, porque van a decir lo que tú quieres decir. Y también a los políticos, porque los políticos no pueden tener como perros a los periodistas y a los medios de comunicación, que creo que es algo tremendamente importante, no ya en este país, sino en todos los países del mundo. Bueno, pues ya creo que ya han puesto todos sus puntos de vista, creo que han quedado bastante claros, a mí por lo menos me los han dejado muy claros, y me encantaría si queréis intercambiar opinión o si queréis que alguien os pregunte algo, pero creo que da para mucho. Así, lamentablemente no tenemos mucho tiempo, pero tenemos 15 minutos, esa es la verdad. Entonces, pero si queréis alguno aportar algo más de lo que ha dicho el otro. Yo simplemente, perdón, Sí, Santiago. simplemente quería decir que estamos hablando todo el rato de medios de comunicación, pero hay muchas personas que no se informan a través de los medios de comunicación. Los más jóvenes, por ejemplo, Eso es lo que yo iba. no lo hacen, eligen otras formas de informarse que son respetables igualmente. Y sobre todo quería dejar claro que algo que para mí es importante, que el contexto de la información y de la comunicación, incluso de la comunicación corporativa, que es mi ámbito, ha variado totalmente respecto a lo que conocíamos hace 10, 15 o 20 años. Y ahora estamos en un contexto general de desintermediación informativa. Hay un montón de agentes por el medio que no son informaciones. Hoy en día cualquier persona con un teléfono inteligente se convierte en una empresa informativa, entre comillas, suministrando información a diestro y siniestro. Tenemos influencers, tenemos un montón de gente que está por ahí dando vueltas. Tenemos un montón de informaciones que no son ciertas, que son bulos, cuando a mí me gusta más hablar de mentiras, que se entiende mejor que los bulos, ¿no? El otro día estábamos en una jornada de DIRCOM, que también pertenezco, con asociaciones y empresas que se dedican a la verificación informativa de contenidos. Había gente de Radio Televisión Española, había gente de Maldita, de otros muchos sitios. Decían que la mitad de los contenidos que les llegan son falsos. Pero no estoy hablando de contenidos políticos, que cabría más la interpretación de vídeos que les llegan desde la guerra de Ucrania, que no pertenecen jamás ni han sido tomados allí. Es decir, estamos en un contexto que ha cambiado mucho y para mí hay algo importante que hay que tener en cuenta también, que es la creciente automatización de la información. Una gran parte, y es una tendencia creciente de los contenidos que estamos viendo en los medios de comunicación, van a ser generados, están siendo generados de forma automática. El otro día estuvimos en una sesión donde nos explicaban cómo hay gente en España que ya se gana muy dignamente, lo digo entre comillas, la vida escribiendo libros en ChatGPT. Amazon te permite autoeditar hasta 3 libros al mes. Y hay gente que se está ganando la vida escribiendo libros, bueno, lo dejo ahí, ¿no? Es decir, que
que el contexto es cambiante, que estamos pensando a veces como se pensaba hace años y las cosas están cambiando muy rápido. Una pregunta de desconocimiento. En Instagram, digo, perdón, Telegram, ¿es periodismo o no es periodismo? Es un canal, se puede catalogar como una red social, aunque está más, yo creo, es mi opinión y mi punto de vista, más relacionado a lo que podría ser WhatsApp. Tiene muchos canales de información y es cierto que cada vez más medios están utilizando ese altavoz para difundir y para dar a conocer su Yo es que información. conozco muchísima gente, mucho más joven que yo, que solo se informan por Telegram. Ujú. Entonces, no han leído un periódico, lo que tú decías antes, no leen un libro, pero no leen un periódico. Y la información, a ver, la gente que estamos aquí todos ya tenemos una edad. Si hubiese gente joven, te dirían que es que se manejan con otros medios distintos. Yo creo que no con periodistas. Me da la impresión de que con comunicadores o influencers o como lo quieran llamar, o TikToker, como los quieran llamar ahora, pero no, no es periodismo de verdad. O sea, Telegram es un canal. Es Entonces, un que canal. Telegram Es es un canal. precisamente. De todas formas, Ujú. Telegram es la única red social con una masa crítica importante que no concilió con la Unión Europea para someterse a determinadas cuestiones. Bueno, en Francia hace poco tuvo problemas su fundador, ¿no? Ya. Entonces, bueno, en Telegram tienes de todo. No obstante, yo creo que la información, y un poco escuchando también lo que hablaba Paco, ¿no? de hace muchos años, la información tiene que ser necesariamente incómoda. Y Telegram no tiene en su línea editorial, vamos a poner cosas incómodas, ¿no? Simplemente es, tú aportas una información, la metes y eso circula y se viraliza o no se viraliza. Luego también las redes sociales han despaternalizado la información. Antes un periodista sacaba una información, era su tema, hacía el seguimiento, lo defendía, era su línea editorial, apostaba por ese tema, y ahora sale un tema y nadie, al minuto empieza a rodar y nadie sabe quién ha sido el periodista que se lo ha currado, que se lo ha trabajado, etcétera, 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 ¿no? Desde luego hay una cosa que está clara. El trabajo sucio del periodismo de tocar las narices al poder, ese Telegram no lo hace. Ya. ¿Por qué no come de esto? Tú tienes que dar la garantía de tener una redacción, como se tenía antes, de 40 o 50 periodistas dispuestos a salir todos los días a ver si pueden contar algo que no quiere alguien que se sepa. Porque claro, si al final solo contamos, eso es propaganda, lo que decía Orwell, es así. Es decir, el periodismo no es propaganda. El periodismo normalmente tiene que ser incómodo, no Y quiere decir insidioso, incómodo, y tiene que ser un periodismo poco combativo. Y luego hay una cosa, hablamos del tema de la norma, que hemos hablado más de periodismo que de la ley. Semana última de octubre, catástrofe en Valencia. 30 de octubre, Congreso de los Diputados, suspendemos el pleno de control al gobierno. No, pero lo de Televisión Española lo votamos. Y Mazón comiendo con una a la que quiere fichar para dirigir su tele. Bueno, pues los periodistas y los medios de comunicación siguen importando, ¿no? Porque si no hubieran estado votando, yo qué sé, sobre calidad alimentaria, etcétera. Y una última reflexión. Cuando hay una inundación, lo estamos viendo, lo primero que falta es el agua corriente y lo que más cuesta devolver. Tendremos toda la información, todas las redes sociales, pero estamos sufriendo una absoluta infoxicación. Lo que falta es agua transparente, clara y potable. Ruido, información, Telegram, Instagram, fotos, poses, preguntas, cebos en los titulares, todos los que quieras, Javier. Pero información, yo cada vez veo menos. Cada vez hay que rascar más para ver información que realmente sea una información comprometida, incómoda, etcétera. Yo me pregunto, yo sí que he tenido juicios por contar cosas, Paco. Afortunadamente casi todos los ganábamos. Tus querellantes te conocerán también. O sea, a mí que me ha llevado Agapito al banquillo, pues hasta me enorgullece, ¿no? Por ejemplo. No, lo digo porque es así, ¿no? Podían ser demandas o querellas, porque al final, como director de un medio, te cuidabas muy mucho de lo que tenías que publicar, entre otras cosas, porque eras el responsable de todo lo que se publicaba en el medio. No es porque yo publicara nada, pero si Paco trabajaba en mi medio y Paco decía que Agapito lo que fuera, pues yo, si había una demanda, tenía que comparecer. Normalmente comparecía yo y luego ya si acaso, pues una demanda o una querella. Quiero decir, si no hay ni querellas en los medios ya, no hay ni demandas, no hay nadie que se sienta incomodado. perdón,
Por Justificada o injustificadamente. Sí, por recoger un poco el guante de Jaime, y Santi también lo mencionaba ahora, yo creo que es el peligro que puede tener Telegram, ¿no? El saber tú también filtrar y saber de quién fiarte, entre comillas, o saber quién te está contando una información contrastada y quién es el que, y me ha parecido muy acertado lo que ha dicho Santiago hace un momento, alguien con un buen teléfono móvil se cree con derecho o cree que puede contar una información simplemente por el hecho de llegar a un altavoz como puede ser Telegram o las redes sociales, ¿no? Creo que va mucho más allá, ¿no? Y hay que saber llegar a la fuente, contar una información que sea veraz, una información, pues pongo el ejemplo de Valencia, por ejemplo. No es lo mismo contarlo desde el sofá de tu casa y leer 4 titulares y contar que en Valencia hay 1000 muertos, que sería una barbaridad, que ir al terreno, saber, contrastar las informaciones y decir que a día de hoy son 200 y pico muertos, por desgracia, los que hay en el lugar, ¿no? Pero Se han leído auténticas barbaridades. Pero son valores, Álvaro. Al final son valores, porque yo es lo que os comentaba en mi exposición inicial, que a lo mejor ha sido un poco más metafísica, pero esto tiene que ir de valores, porque al final, si no, nadie va a contar las cosas que no quieren que se cuenten. Y esto tiene que ir de gente comprometida y de gente protegida. Cuando un medio de comunicación con 100 personas trabajando da una información, el mero hecho de tener esa potencia te da a entender que no va a contar cualquier cosa, que está contrastado, etc. Durante todos estos años, claro, nosotros hemos contado muchas cosas incómodas, por citar una. Gran Escala. O sea, no sé si se acuerdan de Gran Escala, que iba a ser un gran casino en Los Monegros. Hubo una presentación en la Sala de la Corona del Gobierno de Aragón, creo que fue el 8 de diciembre del 2008, si no recuerdo mal, aproximadamente, con toda la sociedad civil aragonesa, con todos los partidos políticos. Había que tenerlos cuadrados para salir al día siguiente a decir que estos eran unos cantamañanas. Pero si lo teníamos contrastado, salimos y lo dijimos. Y encima era, no, es que esto es del periódico que parece que teníamos que proteger, pero que estaba claro que aquello no tenía un pase. Tú entonces, Santiago, estabas en el Gobierno de Aragón, si no recuerdo mal. Bueno, pues había que decirlo. ¿Quién va a hacer eso hoy? ¿Lo va a hacer alguien? No lo va a hacer nadie. No lo va a hacer nadie. Paco, ¿quién va a hacerlo hoy? Nadie lo va a hacer. Nadie. Y si lo haces, si eres poco y llevas poco tiempo trabajando, te echan, y si tienes cierta importancia, al final te obligan a que te vayas o a jubilarte. Porque es absolutamente imposible, aunque uno ya luego continúe, pero no es lo mismo. Porque los medios de comunicación desde siempre han sido algo en el que el público, en el que la sociedad ha creído. Porque al fin y al cabo lo que tú decías, el medio de comunicación defiende a los periodistas, porque quiere periodistas que trabajen, que saquen noticias, que las contrasten. Es maravillosa la imagen de ese periodista que desde una cabina está llamando por teléfono a la redacción o a su redactor jefe y le está contando las cosas. Y el redactor jefe está organizando entre el resto de los compañeros, bueno, pues cómo se va a desarrollar, cómo se va a escribir esa noticia, ¿no? Y eso me parece fantástico porque es un trabajo de colaboración. Es un trabajo absolutamente maravilloso. Y luego también, cosa que había antes y que ya no hay, porque los periodistas no salen a la calle, es la colaboración entre los periodistas. Nosotros hemos colaborado siempre entre nosotros también. En la radio, por ejemplo, cuando no había posibilidad de enviar una crónica desde fuera, pues se utilizaban las líneas microfónicas de una radio, de Radio Juventud, de Radio Zaragoza, de Radio Nacional, de Radio Popular, para enviar tu crónica y que fueran a recogerlo una persona de la radio en una cinta magnetofónica y la pudiera emitir. Es decir, ese tipo de colaboración, ¿no? Y hay 2 detalles sobre lo que es la libertad de expresión en cuanto a la prensa y tal. El artículo 20 de la Constitución española, que hay que tenerla también en cuenta, no se sabe si vale o no vale la Constitución, porque se está poniendo en solfa, dice: salvaguardar la independencia de los medios, y que se garantice el derecho a la información veraz a la ciudadanía. Y sobre el bulo, que tanto se habla, que el bulo ha existido siempre, desde los hombres primitivos que no sabían prácticamente hablar, el más vago era el que lanzaba el bulo, precisamente para salvarse, ¿no? Dice: bulo es una noticia falsa para generar una alarma social o atraer a la mayor parte de los seguidores para generar desinformación.
Y yo creo que es un punto importantísimo y en el que los periodistas, tanto en activo como que los que estamos jubilados, como las personas que ahora mismo están sin trabajo precisamente por esa persecución, tenemos que intentar, ¿no? Tenemos que evitar la desinformación. Y la desinformación se evita siendo constantes, diciendo las cosas tal y como son y recurriendo a compañeros y a medios de comunicación, que habrá que cambiar lo que son también los medios de comunicación, porque, insisto, son carísimos y tú lo sabes mucho más porque has sido director de un periódico y es todo carísimo, ¿no? Pero claro, no es lo mismo ahora que estás tú tranquilamente, te pones el teléfono delante y dices cualquier cosa y te escuchan 100.000 personas. Eso tampoco es. Tiene que haber una estructura, tiene que haber, lógicamente, una responsabilidad, se tiene que conocer también en la empresa quiénes son los inversores, que eso además se puede conocer fácilmente, pero tenemos que luchar nosotros y los ciudadanos, porque los ciudadanos tienen que exigir una información más veraz, una mejor información, para no ir exclusivamente a escuchar o a ver lo que quieren escuchar y ver. Yo tengo que hacer de malo porque tengo que cortar, pero me gustaría, si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Ahí. No sé si hay. Sí, bueno, da igual. Tengo la voz para entrar. Bueno, pues voy a disentir con los cuatro. Me gusta llevar muchas veces la contraria. Yo estoy encantado de que haya libertad, de que la gente pueda comunicar lo que quiera, que no sea a través de un medio. Por ejemplo, hay un gran medio que tiene un periódico de extrema derecha y después una televisión de extrema izquierda. Bueno, ¿eso es periodismo o eso es negocio? ¿O es sencillamente ir cogiendo nichos? Es una pregunta. Segundo lugar, ¿hasta qué punto esos medios tan serios, tan perfectos, con esa estructura, con esa gran cantidad de periodistas, son independientes con 400 millones que les han metido el gobierno? Tercera pregunta o tercera reflexión. Hablamos, bueno, del periodismo deportivo. Mira, yo me acuerdo cuando el grupo Recoletos compró el Marca, que eran los medios de comunicación supervistas. Yo soy del Atlético de Madrid y comprábamos el Marca en casa, porque había 4 páginas del Atlético de Madrid y 4 de otro equipo. Inmediatamente hicieron una encuesta o hicieron una especie de estudio de mercado y llegaron a la conclusión de que el Madrid vendía triunfos y el Atlético de Madrid vendía líos. Oye, dicho y hecho. En primer lugar, eran 10 páginas dedicadas a un equipo de blanco y había solamente 1 o 2 dedicadas al Atlético de Madrid. Bueno, ¿qué es lo que hicimos la gente del Atlético de Madrid? Dejamos de comprar el Marca. El Marca ya sabemos que es un... ¿Eso es periodismo? ¿Eso es seriedad? No lo sé. Pero, y después ya voy a la cuarta reflexión. Si la gente está recibiendo información o comunicación, o como queramos llamarlo, esperamos, ellos mismos, si dan mala información, mala comunicación, o mienten, o van a los tribunales, o la gente les dejará de ver. Pero es que en este momento hay muchos medios de comunicación, muchos youtubers que tienen un prestigio y tienen unos seguimientos que no son casuales. Entonces, ¿por qué razón en este momento el periódico da solamente 24.000 minutos? ¿Por qué le dan solamente 24.000? Nos lo tenemos que plantear. Entonces, yo creo que más que una crisis de la comunicación, una crisis de los medios de comunicación o una crisis del sistema de información, yo creo que es una crisis de los periodistas. Los periodistas creo que deberían hacer una reflexión propia. Y de hecho, hay muchos periodistas que han sido echados de sus medios de comunicación, como por ejemplo Xavier Rius, y se han tenido que refugiar en el YouTube. O como por ejemplo, el otro día el presidente del gobierno insinuó que el Debate o que The Objective o el Confidencial están dirigidos por periodistas profesionales, con un grupo de periodistas que pueden ser 100 o más periodistas, los insinuó de pseudomedios. ¿En serio creéis que el Debate es un pseudomedio? Les dejo que hablen ellos porque son. No, vamos a ver. Yo, en gran parte de lo que ha dicho coincido con usted y creo haber sido bastante autocrítico cuando hablaba en mi intervención inicial. Y estoy de acuerdo con usted. A mí no me lo tiene que explicar usted. Yo he visto a un presidente de una institución aragonesa
retirar 3 millones de euros de hace 30 años de una caja de ahorros que era propietaria de un medio de comunicación cada vez que salía una información contraria a sus intereses. Y he visto expulsar de un despacho de un consejero del Gobierno de Aragón a un director de un periódico nacional que vino a presionar a ese consejero para que, no para que publicara nada, ni para que insertara publicidad en su medio de comunicación, sino para que le diera el permiso para 5 parques eólicos. O sea, que a mí no me lo tiene que explicar usted. Eso se llama corrupción y eso ha pasado y lamentablemente pasará. Evidentemente, yo estoy de acuerdo con usted, hay que hacer una autocrítica. A veces los periodistas decimos en broma que los medios de comunicación tendrían que cerrar durante 6 meses y hacer una reflexión colectiva. Probablemente. Pero en lo que no estoy de acuerdo con usted es que un youtuber sea considerado un medio de comunicación. Cuidado, hay algunos que podrán tener muchos seguidores, podrán tener una trascendencia importante y trabajar muy bien, pero eso no es un medio de comunicación, porque mientras no se demuestre lo contrario, un medio de comunicación es una empresa periodística en la cual la labor profesional la ejercen periodistas formados para la ocasión. Eso es así. Ahora, también le digo que el programa más visto de la 2, que es Diario de un Nómada, no sé si lo conocen, tiene una audiencia brutal y le hace un señor que tiene 120.000 seguidores en las redes sociales y se dedica a viajar en moto por el mundo y ha escrito 9 libros. ¿Es un periodista? Pues no es un periodista. ¿Es un comunicador de referencia? Evidentemente lo es, sin duda alguna. Entonces, no hay que informarse solo a través de los medios de comunicación, pero yo es que en mi casa estoy muy mal. Tengo muy mal feedback porque he visto a mi padre leer siempre 3 o 4 periódicos. Y nunca hay que informarse solo a través de un medio de comunicación. Es mi opinión. Yo simplemente, bueno, ¿cuál es su nombre? Discúlpeme por... Francisco, muchas gracias por el análisis que ha hecho en primer lugar, porque en líneas generales muchas de las cosas que ha dicho sí que es verdad que las comparto, pero únicamente yo, por lo que comentaba a nivel de youtuber y por recogerle el guante a Santiago también, un youtuber es un comunicador, ¿no? Lo decía Paco hace un momento, hay que distinguir entre el periodista y el comunicador. Le voy a poner el ejemplo que me venía a la cabeza cuando he hecho el análisis. Ibai Llanos, que es un youtuber muy conocido, le hizo una entrevista a Leo Messi cuando Leo Messi iba a abandonar el FC Barcelona y se iba a marchar al PSG. Creo recordar que era por aquella época, pues tuvo la oportunidad, él no lo desaprovechó, fue una entrevista que tuvo millones de visualizaciones. No entro a valorar si fue buena o mala la entrevista, la información ahí estaba, pero sí que es verdad que yo ahora doy el paso y como profesional del periodismo, Ibai es un gran comunicador y dio una exclusiva, pero es por poner el símil como si un fisioterapeuta está ejerciendo sin el título. Es decir, hay un cierto intrusismo laboral al final ahí que podría tener su debate, ¿no? Lo dicho, es un gran comunicador de una información, pero no es un periodista. Y sobre todo la credibilidad. Es decir, yo estoy también muy de acuerdo con usted en lo que ha dicho. De hecho, y es lo que quería apuntar, que yo durante 46 años he trabajado como periodista. Soy desde 1988 miembro de la Asociación de la Prensa de Aragón y desde un año antes de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España. Y yo he seguido siempre ese criterio. Cuando me tocaba a mí, aquí no había universidad de periodismo. Yo tuve que empezar en la Universidad de Barcelona, pero no pude terminar porque tenía que hacer el servicio militar voluntario, porque tenía que seguir trabajando. Y además no cobraba porque mientras hacías la mili no cobrabas porque no te podían hacer contrato hasta después, ¿no? Pero a lo que voy, una cosa es ser periodista y otra cosa es ser comunicador. Y yo le he dicho que yo durante 46 años he sido periodista, porque he preparado mi información, porque he tenido personas que me han ayudado, compañeros y también equipo de trabajo a prepararla, porque yo he hablado con mucha gente hasta dar una noticia importante. A mí no me interesaba dar la primicia, me interesaba dar la mejor noticia posible y con todos los detalles. Y ahora soy un comunicador, no soy un youtuber ni mucho menos, ¿no? Soy un comunicador porque me apetece y comunico, pero no soy un medio de comunicación ni tengo un medio de comunicación. Ojalá tuviera la oportunidad de tener un medio de comunicación o ojalá tuviera la oportunidad de trabajar en un medio de comunicación. Pero un youtuber, un influencer, no es un periodista y no es lo mismo un medio de comunicación, que es lo que tenemos que refrendar, que es lo que tenemos que solucionar. Los periodistas solos, los de a pie, no podemos resolver el problema. Son las empresas periodísticas las que deben resolver el problema en beneficio de sus lectores, oyentes o televidentes.
Perdón. Sí, la última. Es que Bueno, nada, buenas tardes, gracias a los cuatro por la ponencia. Y bueno, respecto a lo que estáis hablando de comunicadores o el periodismo, aquí yo pienso, mi opinión es que la prensa es el cuarto poder, que muchas veces todo el daño que se ha podido hacer en la sociedad viene de vosotros, no me refiero a vosotros en particular, sino de vuestro sector. Y por eso los comunicadores os han comido terreno, porque gracias a los políticos está la prensa muy corrupta y ahora últimamente se oye mucho que se venden más periodistas que periódicos en este país. Entonces esto es como un régimen. Por ejemplo, yo podría haceros una pregunta incómoda. ¿Qué opináis de Radio y Televisión Española? Que no hay más que gente que gana más de 100.000 euros al año para hacer lo que Pedro Sánchez quiere. O por ejemplo La Sexta, con Ferreras, Ana Pastor, no dicen, o el Franco Avión, o sea, eso no son periodistas. Yo me fío mucho más de Toquines, por poneros un ejemplo, de ese Pérez. Entonces, es que al final eso es lo que está sucediendo. Muchas de los problemas que están habiendo, incluso por lo de las vacunas, los periodistas ya han desaparecido. El código deontológico que debéis tener, pienso yo, tendría que ser hasta delictivo mentir. No sé, ya también entiendo que claro, os tenéis que enfrentar con el sistema. Un poco como tipo Donald Trump, ¿no? Tenéis que enfrentaros con algo muy grande y dependerá de vuestro pan también, ¿no? Pero, ¿qué es siendo un periodista? Por ejemplo, del país, diciendo informaciones de que alguien ha matado en lugar de poner lo ha asesinado. ¿Por qué no podéis decir el origen del maltratador? Por ejemplo, ese tipo de leyes y normas que tenemos en un gobierno con una censura brutal. No sé cuál sería la diferencia de la censura que tenías tú que mandar al actual, que le daba una tela. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿por qué? O sea, ¿cómo se siente un periodista hoy en día? Yo me he ido. yo sabía esa respuesta. Yo sé que él se ha ido por eso. Bueno, de todas formas, yo te puedo decir me gustaría decirte dos cosas. La primera es, acaban de detener a un jefe de la UDEF, y eso no quiere decir que todos los policías sean corruptos, ¿vale? Tenía 20 millones en los tabiques de su casa, ¿no? Quiero decir que esto de generalizar, igual que tampoco, yo creo que no se puede generalizar en general con ninguna profesión. Yo tampoco ejerzo el periodismo, pero te voy a poner un ejemplo. Yo hago un programa que es divulgación en Radio Nacional de España. Llevo haciéndolo 3 años. Nunca nadie me ha dicho lo que tengo que contar. Yo les expliqué lo que quería hacer, lo hago semanalmente, se emite en todo el circuito nacional, va de movilidad, un tema de divulgación sobre nuevos hábitos de movilidad. Es decir, esto de ver manos negras en toda la programación, generalizar, que por ejemplo, ¿no? Radio Televisión Española, yo hago un programa sobre movilidad, llevo 200 programas hechos, he hecho lo que he querido, lo que he considerado que tenía que hacer, de acuerdo con el pacto que yo tenía con una dirección de Radio Nacional que ya no existe, porque ya estarán otros, ni lo conozco al director de Radio Nacional, y no me tengo que sentir mal, ¿no? Por hacer un programa en Radio Nacional sobre divulgación en movilidad. Quiero decir que las generalizaciones son bastante peligrosas, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que hay una crisis profesional, una crisis laboral de los periodistas, una crisis económica de los medios de comunicación, que es multifactorial, como digo, que tiene que ver con el desempeño profesional, con la capacidad, con la independencia económica en muchos casos de las empresas periodísticas, y que ahora puede tener la puntilla con un intervencionismo del Estado que todavía puede perjudicar más la situación actual. Yo diría un poco lo de sarna con gusto no pica, es decir, si el pueblo prefiere a los youtubers, pues tendremos youtubers, será el gobierno de los youtubers. Nada más, solo puedo decir eso. Yo quería, al hilo de lo que preguntabas, desmitificar un poco la profesión. Este es un trabajo como otro cualquiera. Lo que pasa es que se le da a veces un ropel que no tiene. Yo los periodistas que conozco es gente normal y corriente que gana pues bastante poco menos dinero del que merecen. Y respecto al código deontológico de la FACPE que preguntabas, aquí lo llevo, son 2 folios. Es como el código de circulación de Estados Unidos, es muy sencillo. Que se cumpla no es otra cosa, pero estar está.
En 20 segundos, simplemente yo por mi experiencia profesional y por lo que decías, yo empecé trabajando, como decía, de mis primeros trabajos con Jaime en el periódico de Aragón, y ahora llevo, me parece que son ya más de 8 años en COPE Zaragoza, ¿no? Ideológicamente están muy alejados el uno y el otro, pero a lo que voy es que a mí nunca nadie, ni en un medio ni en otro, y Jaime lo puede decir, nadie me ha dicho lo que tenía que escribir ni lo que tenía que hacer. Sí que es verdad que muchas veces desde instituciones o desde otros ámbitos te pueden llamar y decir por qué has contado esto, y tú lo que tienes que hacer, lo he contado porque considero que es una información que debe salir a la luz o que debe publicarse. Eso ya depende de cada profesional y, como decía antes Jaime, de la ética de cada uno. Lo siento, de verdad, porque estaríamos aquí hasta las 12 de la noche de mañana. Pero no podemos estar más. La gente de CaixaForum se tienen que ir. Nos han hecho el favor de... Solo puedo daros las gracias, muchísimas gracias. Ha sido un placer, una auténtica gozada escucharos. Seguro que os pediré que volváis en otro momento, porque paso sois amigos, así que os fastidiáis. Saben, que Neos tiene la sana costumbre de terminar sus actos con la bandera de España y el himno nacional, así que les pido que, si no les importa, que nos pongamos de pie y escuchemos el himno nacional y darles las gracias, de verdad.